Versículo 28. Dijo después Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre mío me enseñó, esto hablo. Ahora, Cristo aquí está discutiendo con los fariseos, que le están acusando de muchas cosas, de falso testimonio, de no ser de Dios, sino del diablo, esta cosa, la otra cosa, y Cristo se está defendiendo, ¿okay? Dando evidencia, dando testimonio, dando la prueba de que Él es Dios. Y Él dice en versículo 28, yo represento a mi Padre, yo hablo por el Padre. 29, el que me envió conmigo está, es decir, el Padre. No me ha dejado solo el Padre. Amén. Tú debes recordar esa realidad, de que si tú estás involucrado en el ministerio del Señor, la obra del Señor, el Padre está contigo, Dios está contigo, no te deja solo, ¿okay? Nunca te abandonará, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Ahora, los judíos tienen un problema aquí, porque no creen que Cristo es Mesías, no lo creen. 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, los fariseos no, el pueblo sí, siempre es así. Los fariseos, el liderazgo, los saduceos, no lo creen, pero el pueblo sí. Mira la diferencia entre el pueblo y el liderazgo. Y el liderazgo es el problema. Los judíos. 31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nota aquí la diferencia entre un discípulo y una persona salva. Hay que mantener esa distinción. Aunque Cristo no da la distinción aquí de una manera muy clara, nosotros de otras escrituras entendemos que el discípulo es el que permanece en la palabra de su maestro, y la persona salva es la persona renacida, la persona regenerada, redimida. ¿Okay? Y ser discípulo no nos trae la salvación. Creer en Cristo nos trae la salvación. Ser renacido. Cristo dijo en Juan 3, el que naciere otra vez, el que no naciera otra vez no verá el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, para ver el reino de Dios, tú tienes que nacer otra vez. Para ser discípulo, tú tienes que obedecer a tu maestro. Otra cosa, ¿okay? Distinta. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el versículo que está en la bandera de la República Dominicana. Juan 8:32. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17. ¿Cuál es la verdad? Dice Cristo, Juan 17, versículo 17, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la única manera de ser buen discípulo, conocer la verdad y ser libre, es por la palabra de Dios. Así que la bandera de la República Dominicana puede ser una profecía, porque los católicos no creen en estas cosas. Pero en la bandera de la República Dominicana tiene un libro que es la Biblia abierta con Juan 8:32. ¿Okay? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. ¿Libre de qué? Todo el mundo tiene su aplicación a la palabra libre. El Partido Demócrata aquí los Estados Unidos dice libre. Cuando lo dicen, se refieren a ser libre de la opresión de los ricos. ¿Okay? Aunque ningún rico aquí en los Estados Unidos está oprimiendo a ningún pobre. ¿Okay? Los más pobres aquí en los Estados Unidos son más ricos que los más ricos en otros países, como Haití y Cuba. ¿Okay? Definitivamente. ¿Libre de qué? Bueno,
el partido republicano aquí en los Estados Unidos dice libre libre para hacer lo que te dé la gana. No, porque eso lleva a otro extremo, que es vivir en pecado. ¿Ok? Si el gobierno no me puede mandar, si el gobierno no determina cómo vivir mi vida, yo puedo proseguir un estilo de vida pecaminoso y nadie me puede decir nada. Entonces es otro extremo. ¿Qué es libertad? ¿Qué es la verdadera libertad? Cristo va a explicar en un momento aquí. Pero antes de explicar lo que es la verdadera libertad, los fariseos dicen en versículo 33, y respondieronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. Cosa más cómica no pudieran haber dicho. Porque la historia de Israel es la historia de la esclavitud del pueblo de Israel. Y dicen ellos, jamás servimos a nadie. ¿Y qué del libro de los jueces? Cuando cada 5 años, 10 años, 20 años tuvieron que pedir a Jehová un salvador, un libertador para libertarlos de los filisteos. ¿Ok? ¿O qué de Faraón en Egipto? El pueblo de Israel no fueron escapados de Egipto por Moisés. ¿O qué de Salmaneser o Tiglat-Pileser o Sennacherib o Nabucodonosor o Artajerjes o Císera o Dario o Herodes o César, o en el futuro bajo el anticristo en la tribulación de 7 años? El pueblo de Israel siempre han sido esclavos a muchísimos anticristos. ¿Ok? ¿Y cómo van a decir jamás servimos a nadie? ¿No servían a Grecia? Sí. ¿Persia? Sí. ¿Babilonia? Sí. ¿Asiria? Sí. ¿Egipto? ¿Los filisteos? ¿Los moabitas? ¿Los sirios? ¿Los amonitas? ¿Los midianitas? ¿Y Roma? Sí, han servido a todos aquellos imperios. Por supuesto. En el futuro ellos van a servir a los árabes. Ahora lo están haciendo con los musulmanes, ¿verdad? Los italianos. 2000 años la historia del pueblo de Israel desde aquel entonces cuando dijo esto, jamás servimos a nadie. Por 2000 años han servido a los franceses, a los anglos, a los turcos, a los musulmanes, a los españoles, a los alemanes, a los polacos, a los rusos, hasta los húngaros. ¿Y cómo van a decir jamás servimos a nadie? ¿Tú sabes qué ha pasado al pueblo de Israel, el liderazgo, los fariseos? Ellos han llevado su condición ciega al extremo de no poder entender la propia historia de ellos. Es por eso que decimos, los que no aprenden la historia están condenados a repetir la historia. Vuelvo a repetir. Los que no aprenden de la historia están condenados a repetir la historia. Es decir, que la única cosa que los hombres aprenden de la historia es que los hombres no aprenden nada de la historia. Hermano Mike Caesar, ¿verdad? Tiene un libro en su casa y parece cualquier libro con un cuadro de una batalla, un caballo y un arquero ahí, otro hombre con espada. Parece un cuadro normal. Y el título del libro se llama Todo que han aprendido los hombres de la historia. Y tú abres el libro y todas las hojas están en blanco. Nada escrita. ¿Ok? Porque los hombres
Los hombres no aprenden de la historia. Así los fariseos, jamás servimos a nadie. Y es por eso que un pueblo llega a ser esclavos, así como el pueblo norteamericano estamos llegando ya a ser esclavos al sistema política de Barack Obama, un comunista en la Casa Blanca. ¿Ok? 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ahora el asunto. Cuando Cristo dice, la verdad os hará libres, Él tiene en mente y se refiere a una sola cosa, el pecado. Porque para Dios, un esclavo en cadenas en el Caribe, sirviendo a un maestro blanco, es más libre teniendo Cristo en su corazón que un hombre libre sirviendo al pecado. A Cristo no le importa nada tu condición política, ni social, ni económica. Él quiere saber cuál es tu condición espiritual. Y si tú eres libre del pecado, es decir, salvo, regenerado, con Cristo morando dentro de sí y el Espíritu Santo habiéndote sellado a día de redención, tú eres verdaderamente libre. No importa con tu condición. Tú puedes ser un indio en la selva, un esclavo en un barco de esclavitud, o un rico en los Estados Unidos, un millonario. Si tienes a Cristo, tú eres libre. No importa tu clase social. Entonces, esta teología de la liberación inventada por la Iglesia Católica en Brasil, que ha llegado todo el camino hasta los Estados Unidos, y fue enseñado por el pastor de Barack Obama por 20 años. Él ha sentado ahí en el banco de la iglesia de Jerome Wright, el pastor de él, que enseña una teología de la liberación negra, dice, eso es lo que se llama, es puro comunismo. Ellos dicen que Cristo vino para libertar a los pobres de la opresión de los ricos. Mentira. A Cristo no le importa nada la pobreza o la falta de pobreza. Lo que le importa a Cristo es, eres tú libre del pecado. Y si tú tienes el Hijo de Dios, tú estás libre del pecado. De la condenación del pecado, del poder del pecado y en el futuro de la presencia del pecado. Amén. 34. Entonces la palabra aquí siervo es la palabra griega doulos, que aprendimos en el griego. ¿Okay? Y el único que te puede salvar del pecado es el Señor Jesucristo. 35. Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el Hijo queda para siempre. Entonces, si tú estás con Cristo, si tú tienes Cristo, tú vas a morar eternamente con Él. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Él está llevando todo esto a su colmo. Porque el verdadero problema aquí es que ellos no creen en la divinidad de Cristo. Mira Juan 8:24. Mira capítulo 8, versículo 24. 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy. Wow. ¿Qué quiere decir yo soy? Bueno, mira Éxodo 6. Éxodo 6. ¿Que yo soy qué? No pone nada. No pone descripción. No pone adjetivo ahí. Dice nada más que yo soy. ¿Soy qué? ¿Qué eres tú? ¿Ok? No importa. Porque Dios se define a sí mismo por esas dos palabras. Yo soy.
Mira, Éxodo 3:13. Y dijo Moisés a Dios: he aquí yo vengo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. ¿Qué dice Cristo? Porque si no creeréis que yo soy, en vosotros, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Él está identificándose con Jehová. Él está diciendo: yo soy el creador, yo soy Dios, yo soy el que soy. Volviendo a 38. También dice aquí en el 8:58. Díjole Jesús: de cierto, yo soy, exactamente, vamos a llegar a ese punto, de verdad. 38. Yo lo que he visto con mi Padre hablo. Entonces, ¿el representante de quién? Del Padre. Hablo, y vosotros lo que habéis visto con vuestro Padre hacéis. Ahora Cristo está haciendo una distinción entre Él, Dios, y ellos, que son hijos de ¿quién? De su Padre. Vamos a ver quién es su Padre. ¿Ok? 39. Respondieron y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis de matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros no hizo esto Abraham. Entonces, Abraham sí era el padre de la fe, el amigo de Dios, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, el amigo de Dios. Pero Abraham no era el hijo de Dios. Y Abraham recibió otro concierto que no tiene nada que ver con ser libre del pecado. ¿Ok? Entonces, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle pues: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahora le acusan a Cristo y a María, diciendo que María era fornicaria, una prostituta, una ramera. ¿Ok? Y que Cristo es un adulterino, un bastardo, por no tener padre. ¿Ok? ¿Qué acusa eso? Esto es blasfemia. Esto es blasfemia. Pero nosotros que somos cristianos sabemos la verdad, que ella, lo que ella concibió en su vientre fue del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces Cristo no es bastardo, su Padre es Dios, y por eso Él es Dios divino. Nosotros no somos nacidos de fornicación, como tú, por supuesto, dice. Un solo Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido. La concepción divina en el vientre de María. Que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Entonces, el problema realmente no es la versión de la Biblia o cómo fue traducida, aunque sabemos que esta versión es perfecta, la antigua versión 1865. Pero el problema no es las porciones de la Biblia que uno entienda, no. El problema es siempre las porciones de la Biblia que uno no cree. Es decir, el problema no es poder entender la Biblia, el problema es poder creer la Biblia. Amen. ¿Ok? Amen. Entonces, vamos a decir que hay porciones de la Biblia que no entiendo. Eso es verdad. Esta es la mente de Dios, yo no entiendo todo. Pero el problema no son las porciones que no entiendo, que no puedo comprender, que lo leo una y otra vez y no lo puedo comprender. Eso no es el problema.
El problema es creer lo que dice Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Cristo aquí? Es porque no podéis oír mi palabra. No quieren oír lo que está diciendo. Y por supuesto tienen vendas sobre los ojos y no entienden su propia historia. ¿Cómo ellos van a entender lo que está diciendo Cristo? 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Cristo lo puso ahí. Ahí en la mesa. ¿Okay? Todos los naipes, cara, boca arriba. ¿Ok? Pan, vino. Ustedes son del diablo. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo, esto no solamente el diablo, Cristo va identificando al anticristo también. Porque ¿qué persona desde el principio era homicida y mentiroso, los dos? Sí. El primer asesino fue Caín. El primer mentiroso fue Caín, porque dijo, yo no sé dónde está mi hermano. Eso fue una mentira, porque él sabía dónde estaba el cadáver, porque lo habían matado. Entonces el primer asesino y el primer, ¿quién es? Es Caín. Pero mira cómo esto dice. Él está diciendo que ellos son los hijos del diablo. Y Caín, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12, era del maligno. Entonces, el diablo sí tiene hijos. ¿Dónde? Aquí en el mundo. Y el mismo anticristo será fruto del vientre de una mujer con el diablo. Cristo va identificando el anticristo. Judas, el hijo de perdición. Vamos a la película, ¿no? Sí, Hollywood no. Hollywood bien sabe de estas cosas. Tú sabes que, ¿cómo se llama la película esa de Guerra de Galaxia o algo así? En inglés decimos Star Wars. Okay. Tú sabes que Darth Vader ese con la máscara negra nació de una virgen en la película. ¿No sabía eso? Ok, Hollywood sabe de estas cosas. El anticristo, fruto del diablo. O sea que en Cuba hay una mujer, una profetisa pentecostal, que tiene casete grabado y todo de su testimonio, y supuestamente ella, antes de conocer a Cristo, era la esposa del diablo, y dice que el diablo se le aparecía, que era un rubio, 6 pies, ojo y azul, con tremendo cuerpo. No es que el caído. Y dice que se acostaba con él todas las noches, a una hora exacta llegaba a su casa, y 2 horas después se iba. ¿Dónde? Pentecostales. Son locos. Estaba en su huerta el tipo, 46. 46. Y porque 45. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Ok, acusaron a su madre diciendo que era de fornicación. Pero realmente ellos no tienen nada de acusar a Cristo. Oh sí, sanar a los enfermos en el día de sábado. Eso fue la única acusación que ellos tenían contra él. Y sabemos la respuesta para eso. ¿Cuál de ellos no van a salvar a un buey o una oveja de ellos, ¿verdad?, en el día de sábado? Entonces, ¿cómo que Cristo, el Hijo del Hombre, no puede sanar a un enfermo en el día de sábado? Por supuesto que puede, ellos lo entienden, pero eso fue la única acusación que ellos tenían en contra de Cristo. Entonces, ¿cuál de vosotros me puede redarguir de pecado? Ninguno. Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras, oye esto, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, nota que dice aquí plural, las palabras.
Porque el mundo de erudición de los comentaristas, de los teólogos modernos, ¿ok? Dicen todos que una pila de libros, ¿ok? Es la palabra de Dios, tantas versiones que tenemos ahí. ¿Ok? Diciendo que es la palabra singular de Dios. Cristo dice, tiene que oír las palabras de Dios. Y hay una diferencia entre la palabra general, místico, ¿ok? De Dios y las palabras de Dios. Mira Juan 3:34. Juan 3:34. Yo creo que la versión de Cipriano de Valera, 1865 es y son las palabras de Dios. 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no le da a Dios el Espíritu por medida. Todas las palabras. Si tú quitas una palabra, ya no son las palabras de Dios. Si tú añades una palabra, ya no son las palabras plural de Dios. Si tú cambias una palabra, ya no son las palabras de Dios. Las palabras de Dios son fijas. Y nos toca nada más predicarlas, no cambiarlas. Sí, es el versículo 43 es como para ellos. Bueno. Porque no entendéis mi lenguaje es porque no podéis oír mi palabra. Ok, está bien. Pero ¿qué es su palabra? Las palabras. Ok, sí, se puede entender la palabra por una manera general, pero una y otra vez la Biblia dice las palabras, como Salmo 12, que dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plural. Por eso, porque si ellos escucharan estas palabras, no harían lo que hacen, cambiar la vida. Exactamente. Por eso, Exactamente. no entienden el lenguaje de Dios. No entienden, no quieren comprender, tienen vendas sobre los ojos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Ok? Mire Ezequiel 13. Ezequiel 13. En cuanto a las palabras de Dios. Ezequiel 13. Versículo 3. 13:3. Así dijo el Señor Jehová. Ay de los profetas ignorantes, que andan en pos de su espíritu y nada vieron. Tienen vendas, ¿ok? Mira el versículo 6. Vieron vanidad y adivinación de mentira. Dicen, dijo Jehová, y nunca Jehová los envió. Y hacen esperar para confirmar la palabra. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación de mentira? Y decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí que yo a vosotros dijo el Señor Jehová, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni volverán a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Porque dice el versículo 10, engañaron mi pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar conforme, dice Pedro, los oráculos de Dios. Oír las palabras de Dios. ¿Ok? Santificar el pueblo por la verdad. Tu palabra es la verdad. Dice Cristo, Juan 17, versículo 17. 48. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Otra vez acusándole de impureza, de su madre siendo una fornicaria, ¿ok? Y de seguir a Belzebú. ¿Alguna vez él sanó a un enfermo ahí, un paralítico? Y vinieron a él diciendo, tú tienes espíritu de Belzebú. Por Belzebú tú echas fuera demonios. ¿Ok? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Cómo puede el diablo echar fuera el diablo? Una casa dividida en contra de sí no puede parar, no puede estar firme. ¿Ok? 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Y yo no busco mi gloria, a quien la busque y juzgue.
de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Cuando Dios manda, tú marchas. Amén. Ok. Y tiene que ver con la divinidad de Cristo. Guardaré mi palabra. ¿Qué palabra? Volviendo a 24. Dice, porque si no creeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la palabra que Cristo tiene para ellos, el mensaje que Cristo tiene para ellos, es: yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy el que soy, y tienen que creerme a mí. Y si no, morirán en sus pecados. Eso es la palabra. ¿Ok? 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tú tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién tú eres para decirnos estas cosas? Que vamos a morir en nuestros pecados. 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mas no le conocéis, yo empero le conozco. Y si dijere que yo no le conozco, que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Entonces, son hijos del diablo. Y sé que son mentirosos y asesinos. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día, y lo vio y se regocijó. Entonces, ¿de qué refiere Cristo aquí? ¿Qué es el día de Cristo? ¿Cuál es la prueba? Mira cómo dice Cristo en versículo. Ahora esto es muy importante. ¿Ok? Porque la palabra, el mensaje que Él tiene para ellos es creer que Él es Dios. Y la cosa que es la prueba de su divinidad es lo que vamos a ver ahora. Tenemos dos cosas. ¿Ok? Vamos a terminar capítulo 8, pero tenemos que terminar bien. ¿Ok? Número 1, la palabra. ¿Qué es la palabra? Es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Yo soy su divinidad. ¿Ok? Eso es la palabra. Y la prueba de la palabra es lo que vamos a ver ahora. La prueba. Porque mira cómo dice Cristo en versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Nota. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Cómo va a Dios glorificar? ¿Cómo va a Dios probar el mensaje, la palabra, la divinidad de Cristo? Ok, muy importante. Mira Génesis 22. Mira Génesis 22. ¿Qué dice Cristo? Abraham vio mi día y se regocijó. Ok, ¿qué día? Mira el versículo 5. Ahora tenemos Isaac sacrificado por Abraham. Abraham habiendo recibido de Jehová el mandamiento de sacrificar en holocausto a su hijo. Sabiendo esto, Abraham dice a sus criados, a sus mozos, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoremos, ¿y qué?
volveremos a vosotros. ¿Qué esperaba Abraham? Que su hijo fuese resucitado de los muertos. Eso era la fe de Abraham. Mira el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. Eso es el día de Cristo que vio Abraham, la resurrección. Y más nada, no vio la cruz. Él está diciendo aquí la misma cosa que dijo Job. Mira Job 19. Job 19. Job 19, versículo 25. Job no vio la cruz. ¿Ok? Y hay muchos pastores que enseñan hoy en día que los profetas vieron la cruz. No vieron la cruz. No, vieron la resurrección. Vieron la segunda venida. Pero nunca vieron la cruz. Hay tipologías de la cruz en el Antiguo Testamento, pero no es el sujeto de la profecía, la cruz. ¿Ok? 25. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Eso se llama la resurrección, la segunda venida. La gloria de Dios, de Cristo. El Padre glorificando al Hijo. Ok, volviendo a nuestro texto. ¿Qué dice Cristo? Ok, versículo 56. Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día y lo vio y se regocijó. 57. Dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Testigo Jehová. Y no Ok. sigue más con ellos. Tomaron entonces piedra para arrojarle. ¿Por qué? Haciéndose Dios. Pero él dijo: la prueba de que soy Dios es cuando el Padre me glorifica. La resurrección. Okay. Una última versículo. Mira Juan 17. La gloria de Cristo es cuando es resucitado. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha venido. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. No es la cruz, es la resurrección. 17. Ahora Cristo orando al Padre y por sus discípulos. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Él está en el huerto de Getsemaní. Entonces él sabe que va a ser crucificado. Lo había prognosticado y profetizado. Pero está ahora diciendo al Padre: para que ellos estén conmigo. ¿Dónde? ¿En la cruz? No, en la resurrección. Eso es la gloria. Ser resucitado de los muertos. Porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste. Yo les hice conocer tu nombre y yo los haré conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Él tiene esperanza aquí de ser levantado de los muertos. Y eso es la gloria. No es la cruz la gloria, es la resurrección, porque eso es la prueba de que Cristo es Dios y que es poderoso para salvarnos. ¿Preguntas?